Bien. En esta parte ya de la materia, nuestra misión es crear una aplicación Java que se conecte a una base de datos, ¿no? Y a través de la aplicación nosotros podamos enviar datos a esa base de datos o podamos extraer datos de la base de datos hacia la aplicación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, primero, es trabajar con la base de datos, entender cómo trabaja un gestor de base de datos, ¿no? Y puntualmente, hay distintos gestores de base de datos, distintos modelos de datos o de base de datos, como por ejemplo, modelos relacionales y modelos no SQL o no relacionales, ¿sí? Son los dos grandes modelos que hay, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar con una base de datos relacional, ¿ok? Y como gestor de base de datos relacional, vamos a trabajar con MySQL. ¿Conocen algún otro gestor de base de datos relacional, aparte de MySQL? Que es uno, es el creador de, bueno, también es la empresa que compró a MySQL, a MySQL. MySQL. Oracle. Oracle, exactamente. Postgre, exactamente, ese es otro. De Microsoft, ¿saben cómo se llama el gestor de base de datos de Microsoft? A ver, SQL Server. El SQL Server es el gestor de base de datos de Microsoft, ¿sí? Algunos gestores de base de datos son gratuitos, libres, por decirlo de alguna manera, y otros son propietarios, ¿no? Es decir, que para poderlos usar tenemos que pagar una licencia. En el caso de esos software propietarios, como por ejemplo SQL Server o el gestor de base de datos de Oracle, tienen una versión express, ¿sí? Para que podamos hacer pruebas y trabajar de manera gratuita, pero ya cuando el volumen de datos que vamos a manejar es mayor o queremos usar más funcionalidades, tenemos que pagar la licencia, ¿sí? O si lo vamos a usar comercialmente. Bueno, nosotros vamos a usar como gestor de base de datos relacional MySQL, ¿no? Estos gestores, ¿sí? De base de datos relacionales, también en algunos casos, algunos de esos gestores también permiten almacenar objetos como tales, ¿no? ¿Qué nos permite un gestor de base de datos relacional? Nos permite almacenar un volumen importante de datos, ¿sí? Cantidades gigantescas de datos, y podemos establecer de una manera más sencilla relaciones entre esos datos que almacenamos y podemos imponer restricciones, ¿sí? Para garantizar la consistencia de esos datos, ¿sí? De una manera mucho más sencilla que si lo hacemos, por ejemplo, con un gestor de base de datos no relacional, ¿ok? Otra de las, digamos, ventajas o de las funcionalidades, ¿sí? O de los propósitos, o lo que nos permite un gestor de base de datos relacional, es trabajar de manera concurrente, ¿sí? Es decir, permitiría, por ejemplo, que varios usuarios se puedan conectar a esa fuente de datos simultáneamente, ¿no? Sin provocar ningún tipo de conflicto. Este modelo, ¿sí? Este concepto o estos conceptos de base de datos relacionales aparecieron en la década del 70, ¿sí? Empiezan a aparecer en la década del 70 y el creador de esto fue este señor Codd, que propone un modelo conceptual, ¿sí? Que propone, digamos, el manejo de datos relacionales de forma conceptual, ¿no? Y ahí aparece la famosa álgebra relacional que ustedes van a desarrollar en administración de base de datos en el cuatrimestre que viene, ¿no? Ahora, pregunto, estos conceptos, ¿sí? O estos gestores de base de datos empiezan a formarse, a forjarse en la década del 70, pero empiezan a tomar auge y se popularizan en el 90. ¿Por qué les parece a ustedes en la década del 90 se popularizaron tanto los gestores de base de datos? Les comento, antiguamente, por ejemplo,
¿sí? En la década del 80, ¿sí? Principios de los 90 inclusive, exactamente, Martín, instalar un gestor de base de datos requería un trabajo extenuante, ¿sí? Porque eran muy pesado el software que había que instalar y requería de ciertos conocimientos técnicos. Exactamente. Y en la década del 90, como dice Martín, el auge de Internet es el que popularizó el uso de base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque los bancos empezaron a operar a través de Internet, ¿sí? Y necesitaban bases de datos. Las redes sociales empezaron a crecer, empezaron a popularizarse y también necesitaban de base de datos. Entonces, ya en la década del 90, ¿sí? Finales de los 90, se terminaron de popularizar y ya quedó más fácil al usuario común, ¿sí? Poder instalar esas versiones express de estos gestores de base de datos relacionales y poder hacer pruebas y conocer su funcionamiento, ¿sí? Como lo estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué propone el modelo relacional? ¿Sí? Porque nosotros estamos hablando de que vamos a usar un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos es un software, ¿sí? Que nos permite, a través de ciertas herramientas, implementar un modelo de datos, ¿está? Y nos da ciertas herramientas para garantizar lo que sería la atomicidad de los datos, la consistencia de los datos, la integridad de los datos, ¿sí? Pero, ¿qué es ese modelo relacional? ¿De qué consiste? Bueno, un modelo relacional, dice, va a consistir de una recopilación de objetos o relaciones, ¿sí? También va a constar ese modelo relacional de un conjunto de operadores que actúan sobre esas relaciones, ¿sí? Y también de un conjunto y también de integridad de datos para su precisión y consistencia. ¿Qué significa todo esto? Lo siguiente, que en un modelo relacional, ¿sí? Me dice, va a consistir en una recopilación de objetos. ¿A qué le llama objetos? Bueno, supongamos que nosotros tenemos que modelar, ¿sí? O implementar el modelo de venta, de control de stock de mercaderías en un supermercado, por ejemplo, ¿sí? Y decimos, bueno, lo que me interesaría tener registrado es los productos que tiene el supermercado, me interesaría tener registrado los clientes que compran, por ejemplo, en el supermercado y las ventas puntualmente. Y en las ventas es en donde yo voy a registrar qué productos son los que se vendieron en determinados periodos de tiempo, ¿no? Bien, entonces, esos objetos, ¿sí? Esos espacios en donde yo voy a tener que almacenar, ¿sí? Los datos de los productos, en donde voy a tener que registrar de alguna manera esas ventas, esos son, en un gestor de base de datos, ¿sí? En un modelo relacional son objetos, ¿sí? Que después ya vamos a ver, son tablas, ¿ok? Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, yo necesito guardar los datos de los productos del supermercado. Bueno, crearé un objeto que me permita de alguna manera poder almacenar ahí los datos de los productos. Bueno, cuando creo ese objeto, también voy a imponer ciertas restricciones, ¿sí? Como por ejemplo de que cuando se cargue en ese espacio el código de un producto sea un número, que cuando se cargue la descripción de un producto puedan ser caracteres alfanuméricos, o sea, letras y números, que cuando se cargue la cantidad existente de un producto sea un número, ¿sí? Que los productos no se repitan dentro de ese conjunto. Bueno, entonces, un gestor de base de datos nos permite eso, crear esos objetos en donde vamos a almacenar los datos y poner ciertas restricciones para garantizar lo que sería la consistencia de los datos y la integridad de los datos, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, una base de datos relacional va a ser la recopilación de relaciones o tablas bidimensionales. En el modelo relacional se le llama relación a una tabla, ¿sí? Lo usa como sinónimo. Por ejemplo, supongamos, como en el modelo que tenemos acá en la presentación, que queremos de alguna manera representar a los empleados que tenemos en nuestra empresa y en qué departamentos están trabajando, ¿ok? Entonces yo podría tener una
tabla o una relación en donde yo almacene los datos de los empleados, ¿sí? Y una tabla, fíjense, una tabla es un elemento bidimensional, ¿sí? En donde las columnas de las tablas son los atributos o características que quiero guardar, por ejemplo, de los empleados. Y las filas, en cada fila yo voy a tener los datos de un empleado determinado, ¿no? Entonces, si nos fijamos, nosotros acá tenemos representada, por ejemplo, la tabla employees, que representa a los empleados, y esa tabla employees tiene estos campos, estos atributos. Employee ID, first name, last name e email, ¿sí? Ahora, si me paro en la primera fila de la tabla, voy a ver que tengo ahí una tupla, ¿sí? Así le decimos acá en el modelo relacional, a una fila que representa a un empleado, le llamamos una tupla. Tenemos una tupla que representa al empleado King, ¿sí? Cuyo ID es el número 100, ¿sí? Y se llama Steven, ¿ok? En la segunda tupla tenemos la representación de otro empleado, ¿ok? Bueno, ¿por qué le llama tabla? ¿Por qué le llama a una tabla le llama relación? Porque los datos en esa tabla están relacionados de cierta manera. Es decir, que, por ejemplo, si me paro en la primer tupla, en la primer fila de esta tabla, ese ID, ese número 100 que tenemos ahí, corresponde al identificador del empleado cuyo nombre es Steven y cuyo apellido es King, ¿sí? No es que los datos están puestos así en cualquier orden, sino que tienen un sentido. ¿Sí? Y el sentido es que todos los datos que están formando la primer tupla representarían a un empleado. ¿Ok? Entonces, en el modelo relacional, vuelvo a repetir, le llamamos relación, ¿sí?, a estas tablas bidimensionales que representan los datos que nosotros vamos a querer, que representan a nuestro modelo de datos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se llega a eso? Como todo, ¿sí? Como todo. Esto lo van a profundizar ustedes cuando trabajen en el cuatrimestre que sigue, que es con la materia base de datos, ¿no? Lo primero que uno hace es lo siguiente. Uno tiene una idea, ¿sí? O va al cliente y le pide, le pregunta, ¿sí? El cliente nos contrata a nosotros para diseñar una aplicación. Así como vamos a tener que pensar en la parte funcional, es decir, los requerimientos funcionales de la aplicación y los requerimientos no funcionales, es decir, sobre qué arquitectura voy a hacer mi aplicación, sobre qué dispositivo se va a ejecutar, en fin. También voy a tener que pensar en, bueno, esa aplicación va a requerir datos, ¿sí? Entonces, voy a tener que pensar en cuál va a ser ese modelo de datos. Voy a tener que armar un modelo de esa realidad que tengo que después implementar, ¿no? Entonces, partimos, ¿sí? No es que uno, digamos, va al cliente, el cliente le dice, mira, yo necesito esto y se sienta y se pone a codificar o a armar ya el modelo. Primero que uno a armar en el gestor las tablas y todo eso, ¿no? Lo primero que uno hace es armar un modelo, ¿sí? Entonces, dada una realidad, lo primero que hacemos es armar un modelo. Nosotros sabemos que un modelo es una representación conceptual de una realidad, ¿no? Y es una representación resumida, ¿sí? De esa realidad. Entonces, una vez que tenemos nuestro modelo, ¿sí? Nuestro modelo, que podemos hacerlo a ese modelo con distintos niveles de abstracción, ¿sí? Ustedes van a ver en base de datos que primero se arma lo que se llama un modelo entidad-relación, ¿sí? Ese modelo es un modelo que está más cercano al cliente y más lejos de poder implementarse en un gestor de base de datos, ¿sí? Entonces, lo primero que se arma es un modelo entidad-relación, en donde lo único que me interesa es poder identificar cuáles son las entidades, ¿sí?, que van a participar en este modelo de negocio y de qué manera están relacionadas, ¿sí? ¿Qué características tienen? Es decir, ¿qué atributos tienen? Por ejemplo, siguiendo con el caso de el control de stock de los productos de un supermercado, podría ser, bueno, llegué a la conclusión de que voy a tener, por ejemplo, dos entidades.
la entidad producto y la entidad venta. ¿Sí? Bien, para la entidad producto, llegué a la conclusión de que voy a necesitar como datos de un producto el código del producto, el nombre del producto, el precio del producto, el stock, la cantidad existente, ¿sí? Y para ventas necesitaría la fecha en la que se produjo la venta, ¿sí? Quién fue el vendedor, por ejemplo, y también necesitaría representar en esa venta qué productos participaron, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que yo propongo primero en un modelo entidad-relación. Es decir, entender el modelo, entender el negocio. Cuáles son las entidades, qué características tienen y de qué manera se relacionan. Muy parecido a como cuando uno arma el modelo de clases. ¿Sí? Es muy parecido. Ustedes recuerden lo siguiente. Ustedes dirán, che, y ahora me hice una mezcla con las clases, con el modelo de clases, con el modelo de datos. Cuando ustedes arman la aplicación, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a modelar las clases, ¿sí? Que intervendrían, ¿sí? En la solución del problema, a veces de todas esas clases que ustedes modelan, algunas algunas de esas clases representan datos que van a necesitar tener en la base de datos. Otras clases no. Por ejemplo, eh, las clases que yo no necesitaría guardar, que no representarían datos que voy a tener en la base de datos, serían las clases que representan a las vistas, por ejemplo. ¿Sí? Pero sí la clase que representa, no sé, a un cliente, quizás yo esa clase también la tenga como clase, como objeto en mi aplicación, pero también la tenga como una tabla en mi base de datos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esas clases que en mi aplicación también van a ser tablas en mi base de datos, a esas clases llamamos clases entidades, ¿tá? Porque representan datos que también vamos a tener en la base de datos. Bueno, ¿qué pasa después de armar ese modelo entidad-relación? Que vuelvo a repetir, es un modelo de un alto nivel de abstracción, en donde solamente me sirve para entender el negocio. Una vez que se arma ese modelo, ¿sí? Se charla con el cliente, mirá, esto es lo que hay que hacer, las características que tienen estos datos son estos, se relacionan de esta manera. Una vez que uno entiende lo que hay que hacer, recién se pasa a un modelo llamado modelo relacional o modelo de tablas. ¿Ok? Ese modelo de tablas o modelo relacional es el mismo modelo que pensé primero, pero ya transformado en tablas. ¿Ok? Y ese modelo ya es un modelo de un bajo nivel de abstracción, porque ya está, una vez que lo tenga armado, lo tenga dibujado, yo ya lo puedo implementar en un gestor de base de datos relacional. ¿Sí? Por ejemplo, en Oracle, por ejemplo, en MySQL, por ejemplo, en Postgre. ¿Ok? Bien. Es decir, que para un modelo de datos poderlo implementar ya en el gestor, o sea, primero tiene que haber una etapa de, justamente, de análisis y diseño, ¿sí? Como en cualquier proceso, ¿sí? En donde ustedes elaboran cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de componente. Nosotros, acá por una cuestión de rapidez y de practicidad, vamos a obviar algunos modelos. Es como que directamente vamos a armar el modelo de datos, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, mira, entonces los datos que las tablas que necesitaría serían estas, y están relacionadas de esta manera, y lo vamos a implementar, ¿sí? Pero después, cuando ustedes trabajen en base de datos, el cuatrimestre que viene, van a ver todo el proceso, ¿sí? Completo. Bien, para que se entienda un poquito mejor, este modelo relacional, ¿sí? Este modelo relacional va a tener, dice lo siguiente, dice, el modelo relación de entidades, el primer modelo, este modelo de relación de entidades, dice, lo primero que yo hago es creo un diagrama, entidad-relación, a partir de narrativas o especificaciones del negocio, lo que veníamos diciendo. Es decir, se habla con el cliente, se le pregunta qué es lo que quiere, que nos explique cómo funciona el negocio. En base a eso, así como armo el modelo de clases, ¿sí? Que van a representar las distintas clases de esos objetos que van a hacer que mi aplicación funcione, también armo el modelo de datos en paralelo. ¿Ok? Ese modelo
ese modelo, en ese modelo van a estar explicitados las entidades de datos que van a participar, por ejemplo, empleado, departamento, si es el de control de stock en un supermercado, podría ser producto, venta, ¿sí? Y se representan las relaciones que va a haber. En este caso, fíjense, por ejemplo, que acá me dice, mira, y otra cosa que aclaro también es las características o atributos, ¿sí?, que tendrían esas entidades. Por ejemplo, un departamento me dice, un departamento tendría un número, un nombre y una ubicación. Y un empleado tiene un número de empleado, un nombre y un puesto de trabajo, ¿sí? Ahora, fíjense que estas líneas de puntos que tienen acá están representando una relación, que un departamento tiene muchos empleados. Es decir, si yo me paro del lado del departamento, es una relación también de asociación, como ustedes lo ven en clases, en las clases. Acá también estoy diciendo, por ejemplo, que un departamento puede tener ninguno o muchos empleados, y que si tomo un empleado, pertenece a un único departamento. Para que se vayan familiarizando con el modelo, fíjense que con estas manitos es como que digo muchos, ¿sí? Y no poner nada del otro lado es uno. Algunas reglas que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que después cada empresa opta por su propio estándar, ¿no? Después cada empresa de desarrollo implementa su propia metodología y sus propios estándares con respecto a, sobre todo con la parte esta de modelo de base de datos, ¿no? Pero bueno, lo que propone la teoría y los fundamentos teóricos en general son los siguientes: que para las entidades uses nombres en singular, ¿sí? Un nombre único en singular. Es decir, que en tu modelo debería haber una sola entidad empleado, una sola entidad departamento, una sola entidad producto, una sola entidad venta, ¿sí? Se representa en singular. ¿Por qué? Porque se entiende que si yo tengo una entidad de empleado, ¿sí?, si yo tengo en el modelo una entidad de empleado, significa que en algún momento esto va a ser una tabla en mi base de datos. Cuando esto lo pase a tablas, voy a tener una tabla empleado. ¿Y qué voy a tener adentro de la tabla empleado? Un conjunto de empleados, ¿sí? Pero la tabla, la entidad, es en singular. En mayúsculas, como está acá, esta es la buena práctica, y en un recuadro editable, ¿sí? Bueno, acá hay ciertos estándares de los cuales, por ahí los más importantes son esos, que los nombres sean nombres en singular y que se escriban en mayúsculas, ¿sí? Después acá tienen reglas con respecto a los atributos. Vuelvo a repetir, eso puede variar, esos estándares pueden variar de una empresa a otra, ¿sí? Hay algunos que optan por nombres en plural, bueno, pero eso tienen que ponerse de acuerdo entre los miembros del equipo, ¿sí? Cuando crea las tablas también, ¿sí? Cuando crea porque la tabla, ¿qué es? Cuando ya lo crees en la base de datos, es la implementación de tu modelo, ¿sí? ¿Viste? Es como cuando vos programás en Java. Cuando vos programás en Java, por ejemplo, vos haces la clase, ¿sí? La clase es el modelo. El diagramita UML que representa la clase es el modelo. Cuando lo haces en código, ese public class tiene que tener el mismo nombre de lo que pusiste en el modelo. Si tu clase es cliente, en código tendría que ser public class cliente, ¿sí? Es lo mismo que para las clases, en singular. Pero vuelvo a repetirte, Mauro, depende a veces de cómo lo manejen en el equipo. Bueno, fíjense ahora lo siguiente. Acá teníamos, este es un modelo entidad-relación, ¿sí? En donde, miren, lo único que se detalla acá, en el modelo entidad-relación, en ese modelo que decíamos es de un alto grado de abstracción, lo único que se representa acá, lo único que veo acá es, por ejemplo, que tengo dos entidades, departamento y empleado. Veo que departamento tiene como atributos nombre, número y ubicación. Veo solamente que empleado tiene número, nombre y puesto, ¿ok? Y bueno, este numeral indicaría que en departamento, ¿sí?, es Profe, clave, ¿sí? Es clave, sí, yo ¿sí? no veo que se muere el puntero. Cuando usted dice este, aquel, ¿puede ser que no se vea en pantalla? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Así puedo rayar. Bien, acá lo que les decía es que en este modelo entidad-relación,
lo único que veo es que tengo dos entidades, departamento y empleado, ¿sí? Y que en departamento veo que tiene tres atributos, un número de departamento, una ubicación. Que empleado tiene también tres atributos, un número, un nombre y un puesto. También veo en el modelo que, por ejemplo, número es clave. Al tener este simbolito numeral, este signo numeral, representaría que en departamento no voy a tener dos departamentos con el mismo número. Y en empleado lo mismo. Como en número tengo ese numeral, indicaría que no habría dos empleados con el mismo ID, con el mismo número. ¿Sí? Y también veo representado en este modelo la relación. Como les comentaba recién, que en un departamento hay varios empleados, ¿sí? En un departamento tengo muchos empleados, el muchos me lo dice esto, y que si me paro al lado de un empleado pertenece a un único departamento. A medida que vayamos avanzando, ustedes van a ir conociendo esto y lo van a profundizar, vuelvo a repetir, en el cuatrimestre que viene, ¿no? Yo se los voy adelantando. Ahora, pero hay cosas acá que este modelo no las tiene, ¿sí? Hay cosas como, por ejemplo, qué tipo de datos voy a guardar en el campo número de un departamento, qué tipo de datos voy a guardar en el campo nombre de un departamento, qué dato voy a guardar o qué tipo de datos voy a guardar en ubicación de un departamento. Entonces, cuando a este modelo lo pasamos a un modelo relacional, ¿sí? Lo pasamos a tabla, fíjense que acá tengo más información. En el modelo relacional, yo tengo representado, por ejemplo, acá tengo lo que sería un ejemplar de departamento, ¿sí? Un ejemplar sería una captura de una tabla con datos en cierto instante de tiempo, ¿sí? Sí, a ver, por eso digo que esto es opcional, ¿sí? Acá fíjense que está como departments en plural, ¿sí? Eso es opcional. Deberían seguir en singular como están en el modelo. Ahora bien, fíjense que acá, o sea, acá el compañero dice que las veo acá en plural. Fíjense que acá, por ejemplo, tengo que en mi tabla empleado, ¿sí? La tabla empleado tiene el número de empleado, que es este Employee ID, tiene un campo nombre, un campo apellido, ¿sí? Y fíjense que tiene un campo adicional que es Department ID. Este campo adicional, ¿sí? Hace referencia a qué departamento pertenece ese empleado. Pero ya vamos a ir ahí. En el caso del empleado, ¿sí? Employee ID me dice que es clave primaria. ¿Qué significa? Que no voy a tener dos empleados con el mismo ID, ¿sí? Pero también veo, en este modelo, veo qué tipo de dato se puede guardar en cada campo, en esta tabla. Que, por ejemplo, los ID son números, que apellido y nombre son textos, que el ID del departamento es un número, ¿sí? Ahora, si me voy a la tabla de departamentos, fíjense que también tengo Department ID, este es el ID del departamento, la clave del departamento, el nombre del departamento, quién es el gerente de este departamento y la localización, ¿sí? Ahora, este campo que tengo en empleados, que es Department ID, es el que representa la relación de uno a muchos con la tabla de departamentos, ¿sí? Fíjense que en este caso, yo estoy viendo, ¿sí? Que para el departamento 9 para el departamento 90 tengo varios empleados que están en ese departamento, ¿sí? Ahora, si tomo un empleado, si tomo por ejemplo a Stephen King, pertenece a un único departamento, no lo tengo dos veces registrado a Stephen King, ¿sí? Entonces, por eso es una relación de uno a muchos, ¿no? Es un departamento puede tener varios empleados, como el caso del departamento 90, el departamento con ID 90, que tiene como empleados a Steven, ¿qué dice ahí? Nina y Lex, ¿sí? Son empleados del departamento 90. Pero si tomo un empleado, por ejemplo, este Lex, pertenece solo al departamento 90, ¿sí? Entonces, en el modelo relacional, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es tablas
y esas tablas con columnas, ¿sí?, que representan a cada atributo de esa tabla, ¿no? Y en cada fila vamos a ver una instancia de lo que almacena esa tabla. Por ejemplo, si la tabla es de departamentos, en cada fila vamos a ver una instancia de un departamento, lo que sería un departamento en particular. Bien, ahora, en los gestores de base de datos relacionales, ¿sí?, para trabajar sobre esos objetos, para trabajar sobre esas tablas, sobre el modelo de la base de datos, se usa como lenguaje SQL, ¿sí? SQL es un lenguaje de consultas. Es un lenguaje de consultas. Cada gestor de base de datos, ¿sí?, usa su versión de SQL. ¿Estamos? Es decir, todos van a permitir, por ejemplo, hacer un select. Todos van a permitir, por ejemplo, a través de estas sentencias, hacer un insert. Pero puede que la sintaxis varíe de un gestor a otro, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que saber es que los gestores de base de datos relacionales se valen de este lenguaje para que podamos operar sobre sus objetos. Este lenguaje, ¿sí?, este lenguaje SQL, las sentencias que forman este lenguaje, se pueden clasificar en sentencias de manipulación de datos. Es decir, todo el conjunto de sentencias que nos van a permitir trabajar sobre los datos que tienen esas tablas, ¿sí? Esas sentencias serían select, insert, update, delete y merge, ¿sí? Es decir, con este conjunto de sentencias, nosotros vamos a trabajar sobre los datos de una tabla en particular. Ahora, si yo quiero trabajar sobre el modelo, ¿cómo sobre el modelo? Sí, creando nuevas tablas, eliminando tablas, creando relaciones entre esas tablas, modificando la estructura de una tabla, o sea, agregando una columna a una tabla, eliminando una columna. Bueno, ese conjunto de sentencias forman lo que se llama el lenguaje de definición de datos. Y acá están todas estas sentencias a través de las cuales nosotros podemos crear, por ejemplo, tablas, podemos crear otros objetos como vistas, como procedimientos almacenados, alter, que nos permite modificar, por ejemplo, la estructura de una tabla, drop para eliminarla, rename para cambiarle el nombre, truncate también para eliminarla, en fin. Y después tenemos también otro conjunto de sentencias, ¿sí?, a las que llamamos sentencias de control, que son todo el conjunto de sentencias que nos van a permitir crear usuarios, dar privilegios a esos usuarios sobre los distintos objetos de la base de datos, ¿sí? Nosotros, en esta materia, vamos a trabajar con esta primera parte, ¿ok? Vamos a trabajar con lo que son las sentencias de manipulación de datos. No les vamos a exigir a ustedes crear la base de datos utilizando las sentencias de definición de datos, ¿sí? Las vamos a crear usando el asistente, pero después sí vamos a necesitar saber utilizar estas sentencias, ¿no? Entonces, ustedes estuvieron trabajando, profe, ahí, cada uno con papel y lápiz va a tratar de representar o de armar un modelo para esta realidad. Dice así: en la empresa Construir Sociedad Anónima necesitan llevar un registro de todas las herramientas disponibles en el obrador. Los empleados que tienen acceso a él y un registro detallado de qué herramienta retira y devuelve un empleado. ¿Ok? O sea, lo único que necesitamos es saber qué herramientas tiene el obrador, cuáles son los empleados que tiene la empresa y cuál o cuáles de esos empleados son los que retiran herramientas y cuándo las devuelven también. Entonces ustedes piensen qué entidades, ¿sí?, o qué tablas son las que necesitaría crear en mi modelo de datos, ¿sí?, en mi base de datos, para poder dar solución a esto, ¿sí? Piensen en las tablas que tendrían, qué atributos deberían tener, de qué manera las deberíamos relacionar,
Entonces, tómense unos minutitos para cada uno pensarlo, ¿sí? Y después lo vamos a debatir, ¿ok? Bien, el modelo que ustedes arribaron fue a este, que deberíamos tener una tabla para los empleados, ¿sí? Deberíamos tener una tabla para los empleados con esta información, ¿no? Un ID de empleado, un DNI, un apellido, un nombre y un nivel de acceso. Ahora, una buena práctica es, o sea, si ustedes van a la teoría de base de datos, les va a decir que cuando ustedes piensen en una entidad y describen sus atributos, que la clave primaria, ¿sí?, sea uno o alguno de esos atributos que describen a esa entidad. Por ejemplo, si vos pensaste que un empleado tiene DNI, apellido, nombre y nivel de acceso, ¿sí?, tenés que decidir entre esos atributos cuál o cuáles identificarían de manera única a un empleado. Y el candidato ahí sería DNI, ¿no? El DNI o el ID. Bueno, pero si no pongo ID, el ID es algo que inventaste vos, ¿sí? Porque el ID no es una característica de un empleado. Una característica propia de un empleado sería, como es una persona, que tenga un documento, que tenga un apellido, que tenga un nombre, un nivel de acceso, que tenga un sueldo, que tenga una edad, por ejemplo, ¿sí? Esas son características, ¿tá? Claro, podés poner Ahora, el no acceso. corran nada, no modifiquen nada, dejen como está, porque aquí quiero llegar justamente a esto. O sea que, por eso es lo que dije, a nivel teórico, ¿sí?, si nosotros seguimos los fundamentos de base de datos, propone eso, que de los atributos que describan una entidad, uno o algunos de ellos sean la clave primaria. En el caso, por ejemplo, de empleado, debería ser DNI. Ahora, en la práctica, hacer eso, decidir como clave uno de sus atributos, a veces no es muy conveniente, ¿sí? Sobre todo si después decido que el campo, en lugar de ser un entero, sea un entero largo, en lugar de ser un número, sea un string, ¿sí? Entonces medio que se complica un poco. Por eso es que se decide, ¿sí?, como así, informalmente, a ponerle a las tablas un ID. ¿Estamos? A ponerle un ID. ¿Me van siguiendo con la idea, no? ¿Sí? Entonces, por eso es que le ponemos un ID. Lo correcto, lo que propone digamos, este paradigma, esta forma de trabajar con bases de datos relacionales es que se haga con alguno de los campos, que no tenga que poner un ID, ¿sí? Pero en la práctica se da que es más fácil si yo elijo un ID que elegir alguno de sus campos. Bien. Ahora, también ustedes pensaron que, por otro lado, voy a tener un conjunto de herramientas, en donde cada herramienta va a tener su ID, un nombre, una descripción y un stock. Perfecto. O sea que, por un lado tengo todos los empleados, que podrían ser todos los empleados de la empresa, o podrían ser todos los empleados de esta área que usan el pañol, ¿sí?, que usan el obrador. ¿Estamos? No sé eso, porque tendría que ir al cliente y preguntarle, che, los empleados con los que vamos a trabajar en el sistema, ¿son todos los de la empresa o son solamente los que tienen acceso al pañol? Y él me va a decir, no, son todos los de la empresa. Bueno, entonces, nada, ahí podría yo después, por código, cuando haga la aplicación, decidir, ¿sí?, de acuerdo al nivel de acceso que tenga el empleado, si puede acceder a este pañol o no, o puede acceder a una herramienta o no, ¿sí? Pero eso no lo sé. Entonces, en base a lo que más o menos estamos rescatando de esto de acá, interpretando en base a lo que tenemos, armamos un modelo y después tendríamos que ir al cliente y preguntarlo, ¿no? Entonces, hasta esta primera aproximación es válida, ¿sí? Tenemos un conjunto de empleados, tenemos un conjunto de herramientas. Perfecto. Ahora hay una situación, ¿sí? Que una herramienta, ¿a cuántos empleados se la pueden prestar? En distinto tiempo, ¿no? A una sola a la vez, si tengo una sola herramienta, si tengo Está más. bien, a ver, claro, sí, pero por eso digo en el tiempo, ¿sí? Yo tengo una herramienta, una pala, por ejemplo, esta pala que está acá,
¿A cuántos empleados se las podría prestar en el tiempo? A todos, siempre y cuando sea el mismo sector. A todos, ¿sí? Se le podría prestar a varios, ¿sí? A más de uno, o a ninguno. O sea, podría que ninguno la retiró o a varios, ¿no? Ahora, si me paro en un empleado, ¿cuántas herramientas podría llegar a usar? Muchas. Muchas, ¿sí? Entonces me doy cuenta que hay una relación de muchos a muchos, ¿sí? Que un empleado puede usar en el tiempo varias herramientas y una herramienta puede ser usada en el tiempo por más de un empleado, ¿sí? Entonces, cuando tengo una relación de muchos a muchos, surge una relación más, una tabla más, que es la que representa esa relación, ¿sí? Acá tienen la tabla movimientos. Como esta tabla representa una relación de muchos a muchos, es decir, que un empleado puede retirar varias herramientas y una herramienta puede ser retirada por varios empleados, es que esta tabla de movimientos tiene acá el ID de la herramienta, ¿sí? Perdón, así sería. En este modelo relacional, Bueno, en este modelo relacional lo representaría así. Para dar a entender que esta ID de herramienta que tengo acá en la tabla de movimientos es clave en herramientas, lo hago de esta manera. De ID de herramientas, digo, es clave, es una flecha esta, acá en herramientas. Y este campo, empleado ID, es clave en empleado. Esa restricción que ustedes están poniendo ahí en el modelo se llama restricción de integridad referencial. Está queriendo decir que cuando implementen esto, el gestor de base de datos va a tener que tener en cuenta esto, que no les deje cargar un movimiento, ¿sí?, de un empleado que no exista en la tabla de empleados y de una herramienta que no exista en la tabla de herramientas, ¿sí? ¿Estamos? Acá en el modelo estoy dando a entender que todos los empleados que están acá pueden en algún momento retirar una herramienta que está ahí. ¿Y cómo digo que solamente los de la sección tal? Bueno, eso lo voy a tener que hacer por código. Mi aplicación, en base a los datos que tengo de empleado y en base a los datos que tengo de herramienta, va a decidir, de acuerdo a la lógica que yo programe, es qué empleado puede retirar qué herramienta o qué herramientas están disponibles para tal empleado, para tales empleados. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo acá en el modelo lo único que estoy diciendo es que un empleado puede retirar cualquier herramienta y una herramienta puede ser retirada a cualquier empleado. La información que ustedes agregan acá en el movimiento es que cuando se retira una herramienta de un determinado tipo, puede aclarar cuántos. Por ejemplo, si la herramienta es pala, ¿sí? Si la herramienta es pala, bueno, yo acá podría decir, bueno, retiro, el empleado Pérez retira 5 palas, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y registraría la fecha en la que se prestó. Y la fecha de devolución estaría en ¿qué? En Nulo. nada cuando lo cargue la primera vez, ¿no? En nulo podría ser, ¿sí? También podría pensarlo, bueno, ahí está bien. Ahí está bien. Y después tiene también los movimientos tienen ahí su propio ID de movimiento. Miren, cuando ustedes tienen una relación de muchos a muchos, ¿sí? Como es movimientos, que representa la relación de muchos a muchos entre empleados y herramientas, yo podría decir que la clave de esta tabla sea el ID del empleado y el ID de la herramienta, ¿sí? Entonces no me dejaría repetir una combinación de a este empleado le presté esta herramienta. Pero como se la puedo prestar en distintas fechas, ¿sí? Podría armar la clave con la fecha de préstamo también, ¿sí? Eso podría ser. O, como hicieron en este caso, le pusieron su propio ID y me ahorro dolores de cabeza. Bien. Ahora, supongamos, ¿sí?, que yo de pronto quiero dar de baja un empleado, ¿sí? Ese empleado no trabaja más, falleció, o lo despedí, o no sé, no trabaja más, lo quiero dar de baja. Tengo la posibilidad de borrarlo físicamente, ¿sí? Es decir, hacer ¿qué sentencia uso para borrar una fila de una tabla? ¿Qué sentencia SQL? Delete, ¿sí? Yo puedo hacer un delete y decirle, chau, empleado, pumba. Ahora, ¿qué pasa? Si ese empleado que quiero dar de baja figura en algún movimiento, ¿sí?, no me lo va a dejar borrar,
¿Por qué? Porque ese empleado en algún momento retiró herramientas y si yo lo borro de la tabla de empleados, no puede quedar el movimiento que una herramienta se prestó a alguien que no existe más. ¿Sí? Entonces, tengo la posibilidad, mejor dicho, para poderlo borrar, lo que tendría que hacer es, antes de borrar ese empleado, borrar todos los movimientos de ese empleado y después borrar el empleado. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Tranquilamente. ¿Cuál es el inconveniente? Que por allí vos necesitas tener un historial de, en el tiempo, a quién, por ejemplo, le prestaste esa herramienta. ¿Sí? Claro, y perdería los datos esos. ¿Sí? Si yo digo, che, la pala esta, el año pasado, ¿a quién se la presté? Y si yo borré el empleado al que se lo había prestado, no voy a tener ese dato. ¿Sí? Entonces, podría optar, todo depende de lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Si a ustedes no les interesa mantener una historia y lo quieren borrar, pueden tranquilamente, cuando borran, hacer un borrado físico, ¿sí? Con la sentencia delete. Si no, podrían hacer un borrado lógico. Es decir, podría, ¿sí? Y por ahí esto es una buena práctica, tener en la tabla de empleados un campo que se llame estado, por ejemplo, o activo, ¿sí? Por ejemplo, un campo activo, un campo que sería booleano, activo. Si está en true, significa que ese empleado existe. Y si lo pongo en falso, significa que fue dado de baja, ¿sí? Y lo mismo podría tener en la tabla de herramientas. Podría tener un campo activo y podría tener lo mismo en movimiento, ¿sí? Podría tener acá el movimiento un campo activo. O directamente ahí decir, no, lo borro directamente, ahí no me importaría. ¿Estamos? Entonces, este modelo que han propuesto me parece excelente para una primera aproximación, para, digamos, en realidad representa lo que yo tengo acá, lo que pide el enunciado, ¿sí? ¿Qué pide el enunciado? Poder tener un registro de los empleados de la empresa. ¿Tengo el registro de los empleados de la empresa? Sí, en la tabla de empleados. ¿Puedo llevar el registro de todas las herramientas que tiene el pañol? Sí, las tengo acá en herramientas. ¿Puedo llevar un registro de quién retira qué herramienta, cuándo? ¿Sí? ¿Y cuándo la devuelve? Sí, eso lo puedo hacer ahí. Son unos genios. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es implementar esto en el gestor de base de datos. ¿Sí? Y vamos a respetar este modelo. Entonces les pido que se hagan una captura de esto y tengan la mano, por favor. No nada. Bueno, en este caso, usando las sentencias de definición de datos, están creando la tabla empleado y herramienta. En el caso de empleado, tiene como ID de empleado, que es entero, que no es nulo y es autoincremental. Bien. DNI, que es entero y no es nulo. Apellido, que es un varchar de 58 caracteres. Nombre, un varchar de 58 caracteres, que sería lo análogo a un string en Java. Nivel de acceso, que es un entero, y ustedes van a decidir qué van a guardar ahí. No sé, el 1 sería acceso total, el 2, no sé, acceso a determinadas herramientas, podría ser, y no es nulo, no acepta nulos. El estado es un booleano, se los marca así como ti. Y la clave primaria. La clave primaria, perdón, es ID de empleado, es ese campo. Y luego tienen herramienta, ¿sí? En el caso de herramienta tenemos lo mismo, ID de herramienta, que es entero, no es nulo, es autoincremental. Nombre, que es el varchar. Descripción, que es un varchar también, más largo. El stock, que es un entero. El estado, un booleano. Y de esta tabla, la clave primaria es ID de herramientas, ¿sí? Perfecto. Ejecuto nomás. ¿Y qué es lo que no le gustó? Empleado, línea 2. Create table empleado. La línea 2 ya sería A ver, crear la tabla. Por ahí no claro, le gustó el autoincremento. mira, no nos compliquemos la vida, hace esto. Ahí Sí, está. Tenés la base de datos Obrador. Parate acá en Obrador. bien. Un clic. Perfecto. Eso. En Obrador vamos a crear una tabla.
esta tabla tiene, ¿cuántas columnas tiene? En el modelito que ustedes tenían. Después le puedo agregar, si me faltan, le puedo agregar y si me sobran le puedo quitar, ¿no? Pero tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, me parece, ¿no? 6 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ID, DNI, apellido, nombre, nivel de acceso y activo. 6. Perfecto. Bien. Vieron que estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo recién Pablo con las sentencias, lo estamos haciendo con el asistente, digamos. Eso. ID de empleado, no te me apures, Pablo, exactamente. Es entero. Y para decirle que es autoincremental, directamente nos vamos acá a la derecha. Pero que no veo la barra. A ver si te deja ir más a la derecha. No, no me deja con la barra. A ver si lo puedo. Ah, ¿se puede achicar la pantalla? No, estoy con la notebook. Mira, acá en los 3 puntitos, cambiale el zoom. Hacia arriba. Ahí, Eso. ahí vamos. Bien. El auto. Ahí tenés, ID de empleado A ver. y el auto incremental acá. Ese auto incremental. Ese que dice ahí, acá lo tenés. Acá, Pablo. Ahora, acá. Ah, acá está, ahí está, sí, bien. Me cambiaste justo la pantalla. Auto incremental. Y fíjense que ya se lo pone como clave primaria. ¿Sí? ¿Estamos? Y ya por ser clave primaria, no acepta nulos. Así que todo perfecto. Ahora, el otro campo Y es... siempre que sea autoincrementar, se te pone la llave. ¿No puede Siempre ser que se otro campo? podés decidir no. Sacás acá y le decís que es un campo común, que no es clave primaria. Ah, ¿Sí? está bien. En este caso, como ID queremos que sea clave, lo vamos a poner. Va derecho. Tiene DNI. DNI, como es un entero largo. Entonces, en int podemos elegir tiene un big int, un entero grande. Big int, lo tenés más Está arriba. arriba lo tenés. Está, no lo veo. Atrás acá, Pablo. abajo de int. Abajo de int. Ahí está. Ahí está. Big int. Bien, y no tiene más datos. El otro es apellido, habían dicho ustedes, a ver si alguien le va cantando. Es un varchar, le habían puesto de 58 caracteres. ¿Cole? Nombre. Nombre, sí señor. Fíjense que hasta acá ninguno acepta nulos, ¿sí? Si aceptaran nulos, ustedes tildan acá. Si quieren que acepta valores nulos, tildo. En este Sí, caso no ahí quiero le vamos a poner. que sí o sí pongan algo. Bien. Y el Nivel otro de campo era... nivel de acceso. O acceso, perfecto. Acceso, y él era un entero. Y el otro era estado. Estado. Y el estado es un booleano. Al cargar de esta forma hay que borrar la otra, ¿no es cierto? ¿O no pasa nada? No pasa nada, porque la otra, como dio error, nunca la ejecutó. Entonces acá, guardar. Bien, ahí está. Y ahí quedó creada nuestra tabla empleado. Fíjense que ID de empleado es clave, ¿sí? Ahora, puede suceder que ustedes quieran decir que el DNI es único, ¿sí? Que a pesar de que no es clave, no quieren que se repita el número de documento en la tabla. Entonces, selecciono ahí DNI, tilda acá el cuadrito de DNI, y Sí, abajo, sí, está. Le escucho, profe. una vez que seleccionaste DNI, acá le decís que es único. Único. Entonces, fíjense que de esta manera le pone otra llavecita a DNI, dando a entender de que tiene la propiedad unique, que es único, y genera, si se van más abajo, fíjense que genera una restricción. ¿Sí? Ustedes tienen 2 restricciones. Una de clave primaria, ¿sí? Diciendo que ID empleado es clave primaria, y la otra restricción que impusieron es que DNI es único, ¿sí? Y por lo tanto es un campo que índice. ¿Mm? Bien, vamos a la otra tabla. Nosotros queremos crear dentro de Obrador una tabla más, que es herramienta. Podemos poner herramienta o herramientas, ahí ustedes deciden, tienen que ponerse de acuerdo en el grupo.
herramientas, perdón, tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ID de herramientas, nombre de la herramienta, descripción, stock y si está activo. Nombre de la herramienta, descripción y activo. Stock y activo. Sí, señor. Sí. A ver, me está faltando a ver si me deja Bueno, después le explicarlo. agregamos. Después le Vale. podemos agregar. Bien. Mientras tanto, asegúrate de que el ID es autoincremental. Bien. El nombre es un varchar. Eso, qué sé yo, 60. No sé, el nombre que vos quieras. La descripción. Y el stock, el número. Perfecto. Y a ver más abajo, te da la posibilidad de agregar una columna más. Bueno, guardá y después le agregamos una columna más. Guardar. Eso, te parás en la tabla, en estructura, sí señor, y acá abajo, fíjate, tenés agregar una columna más después de stock, continuar, y es después de stock, que es el campo activo. Activo. Estado se llama. O estado. Bueno, es lo mismo. Ahí lo guardo. Bien, ese estado es el que indica si está de alta o de baja. Claro, sí, No si es está si operativa. se prestó o no se prestó. No tiene nada que ver si se prestó o no se prestó. Es solamente para saber si está en la base de datos o no, en la tabla o no. Bien, ahora vamos a la otra tabla que relaciona a estas dos, ¿sí? La otra tabla es la de movimiento. La tabla de movimiento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 también columnas. Ahí ya, dame 2 segundos, fecha de préstamo, fecha de evolución, cantidad, el empleado y la herramienta. Bien. Entonces, son 6 columnas. Eso. En fecha, uno Sí, es... pero aguárdame que acá no le puse las columnas. 6, dijimos. Ahí está, me agregó. Bien, tenemos el ID, el primer campo sería el ID de movimiento. El primer campo, Pablo, para Sí, no confundir. El primer perfecto. campo es ID de movimiento. Es un campo que es autoincremental. Sí. Este va a ser la clave de nuestra tabla. Perfecto. El otro es ID, ID de herramienta. Si no le pongo ID empleado. Así Bueno, símbolo. ID empleado. Como este campo, no hagas nada, ¿eh? Como este campo va a hacer referencia a un empleado, tiene que ser el mismo tipo de dato de la clave en empleado, ¿no? Por eso en la clave en empleado es entero, por eso acá es ID empleado entero. No toco nada más. El otro campo es ID herramienta. El orden en el que ponga los campos cualquiera. Yo podría haber puesto ID de movimiento al final, no habría drama, pero bueno, por una cuestión de practicidad. Acá la fecha de préstamo y el otro fecha de devolución. Ojo que te quedó mal escrito fecha. Sí. Él dice, el fecha P es fecha de préstamo, genial, y es un campo de tipo date, y fecha de devolución también es date. Y después tendría la cantidad de herramientas que presté, la cantidad que presté, que retiró, mejor dicho, que es un entero, y no me falta nada más, ¿no? A ver, en el chat que dice... Profe, lo que quería consultar antes es que uno se puede agregar la cantidad de herramientas como uno de los campos o no iría dentro del campo de ID de herramienta. O sea, ¿el campo de ID de herramienta puede recibir más de una ID de herramienta o solo una? Claro, claro, porque podría optar por, si a esta pala se la presto a fulano de tal, si yo le presto a fulano de tal 3 palas de este tipo, podría poner 3 filas pala para esa persona. Podría hacerlo.
¿sí? O, como ustedes dicen, para no poner 3 filas con esa pala, porque se la estoy prestando ahora, puedo decir que tengo esta pala para esta persona y en la cantidad 3. Entonces, en una sola fila digo cuántas palas le presté en este acto a esta persona. ¿Sí? Depende como ustedes lo quieran. Claro, O sea, si si no se tuviese quisiera- cantidad, tendría que repetir 3 veces ese ID de herramienta para esa persona en esta fecha. ¿Sí? Claro, en este caso o sea, habría que hacer un movimiento nuevo por cada tipo de herramienta distinta que quiere que se preste, entonces. Claro, acá, exactamente. En este caso, yo haría un movimiento nuevo por cada tipo de herramienta que preste. Sí, señor. Bien. Entonces, esto lo guardo. Lo guardo hasta ahí. Bien. Bueno, pero ahora me está faltando algo. Mirá, parate en la tabla, en la base de datos Obrador, por favor, Pablo. Y vamos acá a la derecha, donde dice más, arriba a la derecha, en más, y vamos a la vista diseñador. Fíjate que en este caso tenemos nuestras 3 tablas. Tenemos nuestras 3 tablas, pero no están relacionadas. ¿Sí? Lo que faltaría es establecer esta relación. Que este ID de empleado que tengo en movimiento hace referencia a ese empleado, a ese ID de empleado de la tabla empleado. Y que este ID de herramientas que tengo en movimiento hace referencia al ID de herramienta. Vamos a hacerlo de esta forma, Pablo. Vamos a ir a estructura, estamos parados en la base de datos Obrador, nos vamos a estructura, en donde nos muestra nuestras 3 tablas, ¿sí? Y vamos a la tabla que quiero vincular, bien digo, a movimiento. Nos vamos a parar en la tabla movimiento. Estando en la tabla movimiento, vamos a ir a estructura, donde nos muestra los campos. Lo que queremos hacer es establecer las relaciones. Y puedo hacerlo también desde acá, ir a vista relaciones. Entonces acá lo que queremos decir es lo siguiente, que en esta tabla en donde estamos parados, que es movimiento, el campo ID de empleado, descolguemos acá y nos van a aparecer todas las columnas de movimiento. Entonces quiero decir que el campo ID de empleado de nuestra base de datos Obrador hace referencia de la tabla empleado al campo ID de empleado. Viste que como tiene el mismo nombre, como es clave, digamos, te sugiere la clave. Añadir otra restricción, vamos a agregar una restricción más, y le vamos a decir ahora lo mismo con el campo ID de herramienta. Decimos que nuestro campo ID de herramienta de la base de datos Obrador hace referencia de la tabla de herramienta a la ID de herramienta. Guardar. Genial. Y ahí nos quedó la restricción. Fíjate, Pablo, que si te paras ahora en la tabla Obrador, en la base de datos, perdón, Obrador, y vas a la vista diseñador, se van a ver representadas las relaciones, ¿sí? Se ven representadas las relaciones. Un truco, chicos, creo que ya se los dijo a lo mejor el profe, cuando ustedes acomodan las tablas, ¿sí? Acá en la vista diseñador, vieron que es medio costoso acomodarlas. Estaba justo en eso. Ahí, cuando ustedes acomodan las tablas, ¿sí? Y dicen, quiero que queden así, bueno, hagan un clic en guardar, acá en el disquete que tienen acá a la izquierda, ahí a la izquierda en el disquete, guardar, le dan un nombre a esta página, que ustedes quieran, entonces eso ya queda guardado, esta vista queda congelada. De acá al más, cada vez que vuelvan a la vista diseñador, ¿sí? No hace falta que tengan que acomodar todo, trae la vista, la última vista que ustedes guardaron, ¿sí? Bueno, ¿qué queremos hacer ahora? Lo que queremos hacer es empezar a operar sobre este modelo, ¿sí? Para hacerlo, podemos hacerlo de esta manera. Supongamos que queremos empezar a cargar datos. Queremos cargar datos de empleados, o queremos cargar datos de herramientas, o queremos cargar movimientos. Para hacerlo, puedo hacer lo siguiente. Quiero cargar datos de empleados. Entonces, nos paramos en la tabla empleado, y ahí puedo empezar a trabajar, ¿sí? Pero antes que nada, ¿sí? Quiero que todos mis compañeros tengan este modelo, ¿sí? Quiero que todos tengan este modelo. Lo quiero exportar a este modelo.
Entonces, parate en la base de datos obrador. Vamos a ir a exportar. Y acá en exportar, directamente le decimos exportar acá abajo. Puedo darle el nombre que quiera a la plantilla, si no le digo exportar y ya está. Fíjate que te va a generar un archivo SQL. Elegí dónde lo querés guardar. Guardar. Ahí está. Bien. Y ahora, una vez que lo exportaste, pásalo por el chat de Zoom, por favor. Bien. Bueno, el compañero Pablo creó el modelo de base de datos y lo compartió con nosotros. Entonces ahora nosotros queremos importar ese modelo, ¿sí? Ese esquema de base de datos en nuestra computadora. Entonces lo que hicimos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estando en MySQL, ¿sí? Ya estando en nuestro gestor, voy a crear una nueva base de datos con el nombre que quiera. Yo le voy a poner obrador para seguir con el mismo nombre. Creo que le puse obrador. Crear. ¿Sí? Fíjense que acá a la izquierda se ve nuestra base de datos obrador que está vacía. ¿Y ahora qué hago? Una vez que creé mi base de datos, me paro en la base de datos y voy a importar. Voy a elegir archivo y voy a buscar en dónde descargué el script que me pasó Pablo. En este caso yo lo había dejado en el escritorio y se llama obrador.sql. Abrir. Una vez que lo abrió, abajo le digo continuar, acá abajo a la derecha. Se ejecuta el script y fíjense que crea en mi computadora, perdón, en mi gestor, crea la base, dentro de mi base de datos obrador, crea todas las tablas, todo el esquema. Empleado, herramientas, movimiento, ¿sí? Yo me puedo parar acá en obrador, ir a más, vista diseñador, y acá tengo la vista, ¿sí? Tengo el esquema de base de datos que importé de Pablo, ¿ok? Que importé de Pablo. Bueno, ahí, sobre esta base de datos vamos a hacer una serie de operaciones, ¿sí? Y ustedes me van a ir guiando. Las operaciones que queremos hacer es la siguiente. A ver, Bien, lo que queremos hacer ahora es, sobre nuestra base de datos, queremos hacer estas operaciones. Queremos agregar, queremos registrar 5 herramientas, por ejemplo. Luego queremos registrar 3 empleados. Luego lo que vamos a hacer es registrar el retiro y devolución de 2 herramientas de cada empleado. Vamos a cambiar a nivel 2 a todos los empleados. Luego vamos a dar de baja a una herramienta, vamos a dar de baja a un empleado y vamos a dar de baja a un registro de préstamo o devolución, ¿sí? Entonces vamos con lo primero. Queremos agregar 5 herramientas, pero queremos hacerlo de esta forma. Como quiero agregar herramientas, puedo ir a la tabla de herramientas y puedo usar acá la ventanita esta, insertar, la pestaña insertar. Y desde acá, ¿sí? Puedo poner los datos, ¿no? El ID no, porque es autoincrementar, pero sí puedo poner el nombre de la herramienta, una descripción de la herramienta, un stock, ¿sí? Puedo hacerlo desde acá. Pero la idea es que repasemos cómo hacerlo a través de las sentencias SQL, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a parar en la pestaña SQL. ¿Y cuál de las sentencias de manipulación de datos vamos a usar si queremos agregar datos a nuestra tabla de herramientas? ¿Cuál de las sentencias vamos a usar? Insert. Exactamente. No, Lucas. Un create sería para crear una tabla. Un insert. Para agregar datos a la tabla, Insert. perdón, insert. Exactamente, un insert. Supongamos que ustedes dicen, sí, bárbaro, un insert, pero no me acuerdo, no tengo ni idea de cómo usarlo. Bueno, fíjense que cuando están parados acá en la pestaña SQL y hacen un clic acá en insert, les muestra la sintaxis del insert, ¿sí? Me dice, vos lo podés usar de esta manera. Insert, into, el nombre de la tabla a donde vas a mandar los datos, ¿sí? No es necesario que usen estas comillitas simples, ¿eh? Si no las ponen, lo mismo está bien, ¿sí? Fíjense, le digo, voy a insertar dentro de la tabla de herramientas, voy a agregar datos a mis columnas. ID de herramienta, nombre, descripción, stock y estado. Esto lo pongo
¿sí? Lo explicito si yo voy a poner los datos en un orden determinado. Ustedes dicen, no, en la tabla las columnas están en este orden. ID de herramienta, nombre, descripción, stock y estado. Y yo digo, no, voy a poner primero el estado y después el stock. Bueno, yo puedo explicitar esto, ¿sí? Poniéndolo acá entre paréntesis el orden en el que van a ir los campos, ¿sí? Estado, después digo, va a ir el stock, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner los datos en un orden determinado, lo explicito así. O también puedo explicitar si no voy a mandar todos los datos. Por ejemplo, cuando agregue una herramienta, ¿cuál o cuáles de estos datos no voy a poner? Cuando agregue una herramienta nueva, ¿qué es lo que no voy a tener? ¿Voy a tener el estado de la herramienta? Sí, es true, está activa. ¿Voy a tener un stock? Y sí, puedo tener un stock, la cantidad de esa herramienta que tengo, una descripción, un nombre, pero lo que no voy a tener, ¿qué cosa? El ID. ¿Sí? Porque el ID me lo va a generar el gestor. ¿Sí? Entonces, yo quiero decir que voy a agregar en herramientas todos los datos menos el ID. Entonces, saco esto, digo, los datos que voy a meter son estos. Nombre, descripción, stock y estado. Después de la cláusula value, van los datos, ¿sí? En el orden en el que explicité acá. Como el primer campo que voy a poner, el primer dato que quiero poner, que estoy aclarando acá, es el nombre de la herramienta, ahí pongo el nombre, entre comillas simple, porque es una cadena. ¿Sí? A ver, el nombre de una herramienta, díganme. Por favor. Taladro. Taladro. Bien. El segundo campo es, la segunda columna es la descripción. ¿Qué sería? A ver. Taladro de banco. Taladro de banco. Bien. En la tercera columna el stock. La cantidad que tengo de esos. 5, por ejemplo. En la otra columna el estado. ¿Sí? 1, que está activo. 0, que está dado de baja, ¿no? 1. Ahora, ¿qué pasa si quiero agregar más de una herramienta al mismo tiempo? Bueno, puedo copiar y pegar estos inserts y hacerlo más de una vez, o puedo, ¿sí? Decir, los valores que voy a poner son, y acá va la primer tupla, ¿sí? Ahí va la primer tupla. Coma, y pongo la segunda tupla, ¿sí? La otra herramienta es, por ejemplo, amoladora. Descripción, amoladora. Cantidad, 10. Está activa, ¿sí? Coma. Y así puedo mandar la otra tupla, ¿sí? Otra herramienta, a ver, díganme otra. Pala. Pala de punta. Tengo 15 de estas. 70 de estas y están activas. Coma. Otra herramienta, ¿sí? Carretilla. Lunero. Uy. Carretilla. Pero que lo tiro. Carretilla. Una descripción. Carretilla. Puede ser el tamaño. Yo pongo así rápido. 10 y también está activa. Entonces puedo, de una sola vez, continuar y ¡pumba! Agregué 4 filas al toque. Fíjense que sí. Copio. Paso por el chat. No sé si se los deja copiar. Entonces, en este caso, hemos agregado 4 herramientas. ¿Sí? Fíjense que a cada una de ellas le generó un ID. ¿Ok? A cada una de ellas le generó un ID. Bueno, a ver. Ahora ustedes, ¿sí? Hagan las otras sentencias que propone la tarea. Ustedes agreguen ahora empleados, 3 empleados, registren, ¿sí? Pero cópiense las sentencias que usan, cópiense esos insert que usan, esos update que usan, ¿sí? Ténganlos pegados en un bloc de notas porque después se los voy a pedir para ver cómo lo hicieron. ¿Ok? Entonces, la tarea a hacer es esta.
primero, vamos a hacer esto, ¿sí? Esto que está acá. Ahí está.